La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Vicente Lobatón el día domingo 21 de marzo del 2021. Tema general: Dios nos llama a su reino y gloria. Mensaje, primera parte: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lectura bíblica, 1 Tesalonicenses 1:10. Amén. Qué alegría, hermano, es poder saludarles esta mañana, poder verlos de esta manera virtual y así poder, hermano, seguir nuestra comunión de esta manera. Y tenemos que ser fieles porque no hay otra manera. Gracias por estos medios que podemos comunicarnos, que podemos reunirnos, que podemos, hermanos, vernos unos a otros. Por eso, oremos al Señor por cada hermano que debe conectarse los días domingos como hoy, para poder dar importancia a la palabra de Dios. Entonces, yo doy gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos da a varios hermanos acá en Tacna, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Yo estoy muy agradecido al Señor. Aleluya. Entonces, vemos, hermano, que estamos en un nuevo tomo, el cual habla acerca de una salvación tan grande. Debemos entender que cuán grande es esta salvación. Y para esto nosotros necesitamos leer la palabra del Señor, porque ella misma, la palabra misma, nos dirá que cuán grande es esta salvación. Entonces, hermanos, esta mañana hablaremos bajo el tema: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una gran interrogante que está registrado en la palabra misma, ¿no? En las escrituras. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este título, hermano, de la palabra de hoy día, realmente ya nos muestra que no debemos descuidar lo que el Señor nos dio, lo que el Señor hizo por nosotros, trayéndonos la salvación. No debemos descuidar. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, ya hemos hablado con respecto a la vacuna, ¿no? Hablamos y aún hablaremos más sobre la vacuna. Señor Jesús, contra el misterio de la iniquidad, hermano, que dañó a la humanidad. El Señor vino para salvarnos de ella. El Señor preparó vacuna para, ¿no?, librarnos de ella. Hermano, este tema de la salvación es realmente un tema muy grande. El tema de la salvación tan grande, ¿no? Realmente es un tema muy grande que necesitamos muchos días, quizás toda nuestra vida, para poder entender y, hermano, alcanzar realmente su significado. Gracias al Señor. Es interesante, hermanos, conocer su proceso, los pasos que Dios tomó, hermano, su eterna sabiduría, su presencia, ¿no? Y planificación para proveer, hermano, esta vacuna. Necesitamos esta vacuna. No podemos nosotros decir que ya no necesito. Necesitamos
esta vacuna. Cada vez más conscientes somos de esta necesidad, hermano. Vamos a declarar que necesitamos esta vacuna. Por eso, ahora, hermano, tenemos que valorar esta salvación maravillosa que el Señor hizo para con nosotros. Entonces, esta palabra está en Hebreos 2:3. Nosotros debemos conocer tal versículo. Hebreos, en esta mañana quiero leer con ustedes Hebreos 3:10. 2:3, parte A. Señor Jesús dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gracias al Señor. Hermanos, ahí está la palabra, ¿no? De este tema. Y, hermanos, nosotros necesitamos realmente conocer que en estos últimos años, saber, hermano, que el Señor nos habló sobre esto. El Señor nos reveló acerca de esta grande salvación. Realmente, hermano, el Señor nos habló de una manera tan grande de que esta salvación nos lleva a la cumbre de la revelación divina, del plan divino. O sea, nos habla acerca de la glorificación. Y la glorificación es ser unidos al Señor, ser insertados en Dios y participar de la armonía divina, hermano. Gracias al Señor que nosotros podemos participar ¿de qué? De su santidad, su unidad, su alegría y su gloria. Hermano, esto es la cumbre, el final de la salvación plena de Dios. Es una salvación tan grande. Gracias al Señor. Hermanos, por eso en estos últimos días nos habló claramente el Señor acerca de la conexión y la desconexión, de la reconexión. Gracias al Señor, porque el hombre y Dios eran conectados en un comienzo. Pero, hermanos, fue la tragedia más grande que ocurrió en la historia de la humanidad, es que el hombre fue desconectado de Dios. Hermano, eso es terrible, porque trajo un desorden y trajo un caos. Oh Señor Jesús. Por esto, hermanos, no podemos más hoy nosotros estar desconectados. Necesitamos conectarnos, aleluya, a Dios. Debemos vivir la vida cristiana, la vida de la iglesia, conectados con Dios. Usted se desconecta de Dios, usted está acabado. Usted está en un desorden, en un caos. No tiene el sentido de vivir. Gracias al Señor porque hemos sido conectados y encontramos la razón de nuestra existencia. Por eso, hermanos amados, ¿cómo podemos agradecer al Señor por todo ello? Oh Señor Jesús, y esta conexión, hermano, vino por la obra de la redención. Por eso nosotros valoremos mucho acerca de lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos provió la vacuna, muriendo en la cruz. La obra redentora trajo la solución, trajo la vacuna y fuimos vacunados. Aleluya. Hermanos, de esta manera, nosotros ahora, ¿para qué fuimos vacunados? Fuimos salvos en la cruz. El Señor preparó esto para que nosotros podamos recibir su vida y su naturaleza, hermanos, la cual nos va a llevar a la cumbre de la revelación divina.
que es la glorificación. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, yo quiero leer también con ustedes Timoteo 3:16. Es el libro que muy prontamente vamos a ver, estudiar y disfrutar de la palabra, ¿no? Segunda de Corintios 3:16. Es un versículo muy conocido, pero hermano, toquemos, no solamente, hermano, de una manera superficial. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias al Señor. Acá dice, toda la escritura, toda la palabra del Señor, todas las sagradas escrituras es inspirada por Dios. Hermana, y nosotros tenemos que ver que este es, hermano, lo que nosotros tenemos que ver. Que no es cualquier libro, cualquier palabra. Esta palabra es inspirada por Dios. Es algo que sale de dentro de Dios. Es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Por eso, hermanos, aquí, inspirada por Dios, es soplada por Dios, que en griego es una palabra compuesta, theopneustos, ¿no? Ese término compuesto que es theos, Dios, y neusto es soplar. Entonces, la escritura es el soplo, el aliento de Dios que sale del interior divino y trae consigo la esencia divina. Aleluya, hermano, ¿no es maravilloso eso? Estoy agradecido a Dios, hermano, ¿por qué? Porque Él nos dio la palabra, su palabra, y su palabra es su misma esencia. Y cuando vamos a la palabra debemos tocar a Dios, debemos sernos uno con Dios. Entonces, acá vamos a dar mucho énfasis al asunto del soplo de Dios, acerca del Espíritu. En Génesis 2:7, cuando Dios creó al hombre, Dios sopló en este muñeco formado, Dios sopló aliento de vida, espíritu de vida, sopló aire en la nariz de este muñeco y cobró vida. Oh Señor Jesús. Hermanos, mire lo que hace el soplo de Dios. Así que cada uno de nosotros, cada persona es un soplo de Dios. Cuando me veo yo y digo, soy un soplo de Dios. Dios me sopló y soy. Gracias al Señor. Hermano, mire, es interesante que en el Nuevo Testamento, en Juan 20, 19 y 22, allí, en esa historia de la resurrección del Señor, el día de la resurrección, en la tarde, hermano, estaban sus discípulos reunidos, con miedo de los judíos. Estaban muy aterrorizados, habiendo visto la muerte de nuestro Señor. Ahora ellos estaban aterrorizados, que también ellos podían ser presa de esta persecución. Hermano, pero el Señor se aparece, el Señor llega a esta reunión. Él les dice, paz a vosotros. Y muy interesante, después de eso, hermano, esa noche, ¿no? El día de la resurrección, noche de la resurrección, el Señor sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. Gracias al Señor. Vemos, hermano, que el Señor ahora es el Espíritu. Hoy ya no lo conocemos al Señor en la carne.
Hoy nosotros conocemos al Señor como el Espíritu. Aunque era Espíritu, Él estaba con sus discípulos. Es tan interesante esto, que el Señor no está lejos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los siglos. Hermanos, Él nunca nos ha dejado. Hoy está aquí con nosotros. Aleluya. Hermanos, es por eso podemos ver que el Señor está allí. Está con sus discípulos. No fue a alguna otra parte. Él ama a sus discípulos. Hoy somos sus discípulos. Somos su pueblo, sus hijos. Y Él está con nosotros. Él lo ha prometido estar con nosotros. Por eso, gracias al Señor, el Señor hoy es el Espíritu. Por esto, cuando habló a Nicodemo, dijo, el viento sopla de donde quiere, ¿no? Oye su sonido, sabe de dónde viene y a dónde va. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es un misterio. Hermano, así que habló acerca del viento. Señor Jesús, estamos viendo que el Señor Jesús hoy es el Espíritu. Primera de Corintios 15:45 habla acerca de que Cristo es el Espíritu vivificante. El postrer Adán, Espíritu vivificante. ¿Quién es ese postrer Adán? Es Cristo. Él es el Espíritu vivificante. En 2 de Corintios 3:17 habla, el Señor es el Espíritu. De una manera muy clara. Donde está el Espíritu, ¿no? Allí hay libertad. Hermanos, realmente estos versículos son maravillosos. Estos versículos son clave para que nosotros podamos, hermanos, ser vacunados. Es triste que muchos cristianos no sepan esto, porque está escrito allí en la palabra, pero no lo han visto. No, Dios no los ha revelado. Yo doy gracias al Señor por estar en la vida de la iglesia, porque Dios, hermano, revela sus misterios aquí en la vida de la iglesia. Cristo es el Espíritu. Por eso, hermano, cuando nosotros queremos adorar a Dios, debemos adorarlo en el Espíritu. Eso está en Juan 4:24, ¿no? Que todos los que le adoran es necesario que le adoren, ¿no? En el Espíritu. Oh, Señor, porque Dios es Espíritu. Y Dios puso espíritu en el hombre porque Él quería tener comunión, intimidad, mezclarse con el hombre. Él lo hace a través del Espíritu. ¿No ve, hermano, que cuán importante es el Espíritu? Dios creó al hombre con Espíritu. Fundó Espíritu en el hombre porque Dios quería tener comunión y Dios quería hacerse uno con el hombre. Por eso está el versículo que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Vamos a decir, el que se conecta con el Señor, un espíritu es con él. ¿Está conectado, hermano? Conéctese con el Señor. Y será uno con el Señor. Esto es realmente grandioso. Oh, Señor Jesús. Hermanos, realmente estamos conociendo que a través del Espíritu podemos nosotros conectarnos con Dios. Naturalmente, hermano, necesitamos usar nuestra mente, también tiene que estar en nuestro cuerpo, porque no estamos separando nuestro espíritu. Pero, hermanos, el Señor quiere alcanzar todo nuestro ser. Por esto, hermano, allí está todo este hombre que Dios creó. Este hombre es un gran diseño maravilloso de Dios. Este hombre que Dios creó, hermano, es un ser tripartito. Tiene
esas tres áreas. Y nosotros necesitamos conocer muy bien qué es el hombre cuerpo, alma y espíritu. Mire, hermanos, para que nosotros podamos tener contacto, conectarnos con las cosas materiales, con el mundo físico, nosotros necesitamos usar nuestro cuerpo. ¿Ah? Esto nos conecta con el mundo físico. ¿A través de qué? De 5 sentidos. ¿No ve que Dios puso allí esos 5 sentidos tan importantes en el hombre? El ojo, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. 5 sentidos para tocar las cosas de la esfera material y físico. Oh Señor Jesús, pero también hay otra esfera del hombre, que es el alma, ¿no? Dentro del alma hay 3 cosas: la mente, emoción y voluntad. Mire cómo Dios creó al hombre, es maravilloso el hombre. ¿Qué tal, hermano? ¿Da importancia a usted a los ojos, a los oídos? Cuando yo siento que ya no veo bien, me preocupa. Hermanos, realmente necesitamos tener buenos ojos, buenos oídos, olfato, para tener un buen contacto con las cosas terrenales, con las cosas materiales. Sobre todo, hermano, tener esos ojos espirituales, oídos espirituales, un olfato espiritual para tocar cosas espirituales. Eso está, ¿no?, en el plano del espíritu. Pero, hermano, aquí hablando acerca del alma, nuestra mente, ¿no? Nuestra alma es un área, ¿no? Es un ambiente donde, hermano, nuestra mente se conecta con las cosas del conocimiento, ¿no? Eso es ese mundo, ¿no?, de conocimiento. Nuestra emoción, ¿quién no tiene emoción? Todos tenemos emoción. ¿Quién no llora? ¿Quién no se molesta? Hermano, ¿por qué? Porque tiene emoción. Emoción, hermano, es para tocar este mundo emocional y de sentimiento. Señor Jesús, gracias al Señor. Pero, hermanos, tenemos también la voluntad. Es la parte, ¿no?, que nos conecta al mundo de nuestras decisiones, ¿no? Deseos. Yo deseo esto, yo quiero esto. Decisiones. El hombre tiene esas 3 partes, ¿no? Oh, Señor Jesús. Hermanos, pero necesitamos saber que tenemos espíritu. Aunque los animales tienen conocimiento, muchos animales son muy inteligentes. Ustedes deben saber que la ballena, que el delfín, el caballo, aún el perro, son inteligentes. Yo tenía un burro que era tan inteligente y conocía el camino. Mi madre me dijo, cargó una carga al fomento al burro y me dice, ahora lleva el burro. Yo reclamé, dije, mamá, pero no conozco a dónde ir. No, ¿a dónde voy a llevar el burro con carga? Y mi madre me dice, tú sigue al burro, nada más. El burro conoce, sabe por dónde tiene que ir. Si es a la derecha o a la izquierda, yo tengo que creer en el burro. Hermanos, necesitamos saber que también los animales tienen todos esos sentidos. Oh, Señor Jesús, pero hay una cosa, hermano, que los animales no tienen espíritu. Podemos decir que los animales tienen alma, tienen cuerpo, tienen alma, pero no tienen espíritu. No hemos visto, no, animales buscando a Dios o animales reuniéndose para poder adorar a Dios. Ellos se reúnen es para tomar su presa, para comer, devorar, pero nunca para adorar a Dios. Pero el hombre, aún así, adore a ídolos, tiene un punto en su ser
hermano, que les lleva a buscar a Dios. Y a donde vaya usted, encuentre un hombre, ese hombre busca a Dios. Busca a Dios. Aunque de manera equivocada. A veces a los ídolos, como en los tesalonicenses, adoraban otros dioses. Pero gracias al Señor llegó el Evangelio. Y este Evangelio cambió su vida, la vida de los tesalonicenses, y ellos ahora, ¿no?, se volvieron al Dios vivo y verdadero, y para servir y esperar al Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Hermanos, entonces estamos dando énfasis de que tenemos espíritu. Y Dios puso ese espíritu para entrar Él en nosotros. Dios está con nuestro espíritu. Oh, Señor Jesús. Gracias, amados hermanos. Entonces, no, necesitamos, hermano, realmente vacunarnos con la vacuna que Dios preparó para nosotros, que está en la palabra y en el espíritu. Hemos visto allí cómo la palabra trabajó en Timoteo. Es inspirada, ¿no? Toda palabra de Dios, toda escritura es inspirada, es soplada por Dios, útil para Es útil la palabra del Señor. Por eso, hoy el Señor nos ha llamado para valorar la palabra y para poder, hermano, valorar lo que es el Espíritu. Dios es Espíritu y creó Espíritu en el hombre para que nosotros lo podamos conectarnos con el Señor. Aleluya. Por esto, hermanos, en esta vacuna nosotros tenemos que ver, ¿no?, que oh Señor Jesús, hoy en día necesitamos, como la iglesia y como individuos, ejercitar nuestro espíritu. Tenemos el cuerpo físico, cuando ejercitamos somos saludables. Tenemos una mente, si nuestra mente es ejercitada de una manera saludable, somos saludables en nuestra mente. Pero hay ejercicio del espíritu. Hermano, hay que ejercitarnos. Estamos en tiempo de los finales de esta era, donde, hermano, los 7 espíritus intensificados están trabajando en nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser como Juan. Dios llamó a Juan. Juan estaba en el espíritu. Dice, al instante estaba en el espíritu. Gracias al Señor. Por eso agradecemos al Señor en esta mañana, hermanos, por esta vacuna que Dios lo ha realizado y lo ha puesto en la palabra, en su palabra, y está, hermanos, en el espíritu. Nosotros necesitamos solamente creer. Oh Señor Jesús, aleluya. Hermanos, realmente, en cuanto a la palabra, necesitamos tomar la palabra de cabeza. Tomar la palabra como nuestra prioridad. Señor Jesús, hermanos, de esa manera vamos a estar llenos de ella. Vamos a tener un depósito. Un buen depósito. ¿Cómo está su depósito, mi hermano, hermana? ¿Cómo está? ¿Está lleno o está vacío? ¿Cómo vamos a llenar? Ejercitando nuestro espíritu, haciendo que esta palabra, hermano, que nosotros tomamos, entre en nosotros, esté depositado. Hermano, ¿no? En Colosenses habla de que nosotros debemos estar llenos de la palabra. La palabra de Dios abunde ricamente en nuestros corazones. Entonces ahí está el depósito. Debe, ¿no?, estar lleno. Y el momento que yo necesito
abro la pileta, hermano, de ese tanque, depósito de espíritu, de agua de vida, va a fluir para mi necesidad. Oh Señor Jesús, por eso tenemos la palabra fundamental como un tanque elevado en nuestro corazón. Ahí está, hermano, y tenemos el fluir, la pileta, la palabra profética que nos va a ayudar a conocer más del Señor. Oh Señor Jesús, así, hermano, tenemos que avanzar. En cuanto entonces, hermano, a esta salvación tan grande que el Señor nos dio, ¿no? Lo primeramente que nosotros alcanzamos de Él es la vida eterna. Vamos a ver el asunto de la vida eterna. En Juan 5:24, mire, hermano, vamos a leer Juan 5:24. Es maravilloso. ¿Cree usted que es salvo? Necesitamos estar seguros con nuestra salvación. Dice allí, hermano, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Hermanos, aquí habla el que cree y tiene vida eterna, y no vendrá condenación. Señor Jesús, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Hermano, esto realmente nos alegra. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor. Esto nos trae paz, porque hemos creído. Basta creer para recibir esa salvación tan grande. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, para que nosotros seamos salvos, el Señor preparó esta vacuna. El Señor se demoró mucho tiempo para proporcionar, para producir esta vacuna. ¿Y sabe cuánto tiempo? Hermanos, 4.000 años. Yo realmente estoy muy sorprendido. Tanto amor que Dios tiene. Eso muestra que Dios nos ama. 4.000 años. Él estaba preparando vacunas para mi salvación. Hermano, valore eso. Valore lo que Dios te está dando. Tan simplemente creer en el Señor, usted alcanza la vida eterna. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, valoremos eso. Dios preparó tal vacuna. La vacuna, hermano, que nos trae vida eterna. Esta vacuna de la pandemia nos librará por un tiempo. Hermano, pero esta vacuna que el Señor preparó, más la vacuna que Dios preparó, es, hermano, para vida eterna. Oh, Señor Jesús, cuánto te adoro, Señor. Aleluya. Hermanos, realmente veo que esta vacuna es tan eficaz. Esta palabra no debe ser, debemos tomarlo, hermano, desde nuestra infancia. Yo cuando veo mis nietos, veo los niños en la vida de la iglesia, ellos desde ya están siendo vacunados con la palabra del Señor. Por eso dice, el que oye mi palabra, los niños, los jóvenes, adolescentes, todos deben oír esta palabra y creer al que le envió. Hermano, alcanzamos la salvación. Señor Jesús, valoremos, hermano, tal vacuna, valoremos tal salvación
Oh, Señor Jesús, el Señor nos dio tal salvación. Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Muchas veces, hermano, nosotros no lo valoramos. Esta palabra, hermano, es necesario que lo tomemos y lo amemos como el mejor tesoro. Lo valoremos. Usted tiene muchas cosas de valor. Usted lo valora, hermano, pero esto que estamos viendo es de mucho valor. Yo debo valorar, porque esta es mi vida y vida eterna. Aleluya. Entonces hay que valorar lo que el Señor nos concedió. Oh, Señor, no debemos ser como algunos, no lo valoran. Señor, no valoran, hermano, cuando hay una conferencia virtual, así, ¿no? Quizás cuando hay conferencia presencial, viajamos, todos tratamos de valorar, hermano, sea presencial o virtual, la palabra debemos tomarla de cabeza. Debemos tomarla con tanto valor. Oh, Señor Jesús, por eso recibamos cada vez más, hermano, el asunto de la palabra. Valoremos, valoremos. Señor Jesús, seamos diligentes, ¿no? A la palabra que nos tiene la salvación tan grande. Señor Jesús, ¿sabe? Yo quiero mostrar algunos versículos. Primero Tesalonicenses 1:3. Habla acerca de la fe, del amor y de la esperanza. Mire, hermano, la fe nos lleva a abandonar los ídolos y volvernos a Dios. Gracias al Señor. El amor nos lleva a seguir al Señor Dios vivo y verdadero. No solamente creer en el Señor, pero, hermano, nos lleva a amar al Señor y servir. Y eso lo hacemos con mucha esperanza. Por esto, hermano, aquí está nuestra salvación. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, debemos valorar la salvación que el Señor preparó. No lo vamos a menospreciar. No vamos a despreciar. Vamos a valorar la palabra de Dios. En nuestros cánticos que hemos cantado, hermanos, nosotros tenemos que tocar que la palabra es lo más importante. Tenemos que valorar la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, les invito ahora a leer 2 de Corintios 2:13. Señor Jesús. No, perdón. 2 de Tesalonicenses. Amén. 2 de Tesalonicenses 2:13. Hermanos, toquemos en esta palabra. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hermano, fuiste escogido para salvación. ¿Y desde cuándo? Desde el principio. Dios os haya escogido, hermano, eres escogido. Declara que tú eres escogido. Yo soy escogido por Dios desde el principio para salvación. Hermano, aleluya. Yo adoro y alabo al Señor por este versículo. Señor Jesús, realmente es grandioso. ¿Y cómo lo hace, hermano? La segunda parte, ¿no? De ese versículo. Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y mediante la fe en la verdad que es la palabra.
Espíritu y la palabra. Estos son los elementos de la vacuna, de la salvación. Y este versículo lo declara de esa manera. Hermanos, leamos también el versículo 14, lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, escuche, ¿para alcanzar qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este tiempo, en los días que vivimos, es la palabra profética. Porque Dios nos llamó, hermano, no solamente para que seamos salvos, sino el Señor nos llamó para que seamos glorificados. Alcancemos, dice, para alcanzar la gloria. Aleluya, hermanos. Adore a Dios. Alabe al Señor. Adore a todo, alabe al Señor por todos aquellos, hermanos, que ven esta palabra y se gozan, y se alegran. Porque para esto el Señor nos escogió. Ahora, el versículo 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Gracias al Señor. Ahí dice, ¿no? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Aquí la palabra doctrina, en otras versiones está mucho más claro cuando dice, ¿no? Retener, ¿no? Las tradiciones. Hermano, cantábamos, los hermanos van disfrutando, ¿no? De que tenemos tradiciones. Pero qué preciosas tradiciones que traen salvación. Por eso no desprecien, hermano, valore la salvación. Gracias al Señor. Hermanos, valoremos lo que Dios nos dio. Por ejemplo, orar, leer. Nunca había visto yo eso antes, pero desde que llegué a la vida de la iglesia, empecé a orar, leer, rumiar la palabra. Es una tradición en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, invocar el nombre del Señor. Antes daba mis 3 glorias y estaba contento, pero hoy invoco el nombre del Señor y invoco en cualquier momento y en cualquier lugar. Oh Señor, aleluya. Hermano, valoremos lo que tenemos, lo que el Señor nos dio en la vida de la iglesia. Cuando cantamos, no solamente cantamos, aleluya, en la vida de la iglesia, disfrutamos palabra por palabra. Yo creo que en la coma o en el punto, ahí está el aliento de Dios. Por eso, cantemos, hermanos, disfrutando. Valoremos todo lo que nos dio. Y sabes, hermano, quiero decirle que el Señor nos dio en la vida de la iglesia, todos los hermanos, para valorar. Porque unos para otros somos para salvación. Cuando yo me encuentro con un hermano, ese hermano me va a llevar a invocar el nombre del Señor. Aleluya, por eso yo debo valorar. Y no solamente a los hermanos a quien quiero, a quien considero. Si hay hermanos difíciles, ese hermano es para mi salvación. Valoremos la salvación tan grande que el Señor dio. Bendiciones, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo y perdone, de repente me extralimité con el tiempo. Hay mucha palabra y tanta riqueza. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén.